buenas tardes. Yo y mis compañeros estudiantes del segundo ciclo de la Universidad César Vallejo hablaremos acerca de la obra Trilce, de la cual mostraremos un corto recital de uno de sus famosos poemas para posteriormente pasar a tocar temas de cómo César Vallejo llegó a escribir Trilce. Y para finalizar detallaremos las conclusiones a las que llegamos. Bueno, sin más comentarios, empecemos. Trilce fue publicado en octubre de 1922. Este vendría a ser el poemario más importante y conocido de César Vallejo, y está considerado, merced a sus audacias lexicográficas y sintácticas, como una obra capital de la poesía universal moderna y obra cumbre de la vanguardia poética en la lengua española. El poema más importante de Trilce viene a ser el poema 31, que tiene por título Esperanza plañe entre algodones. A aristas rocas uniformadas, de amenazas tejidas, de esposas magníficas, con porteros botones innatos, celuda el 6 del sol, natividad, cállate, miedo, cristiano espero, espero siempre, de hinojos en la piedra circular que está, en las 100 esquinas de esta suerte, tan vaga a donde asomo, y Dios sobresaltando nos oprime, el pulso, grave, mudo, y como su padre a su pequeña, apenas, pero apenas, entreaba los sangrientos algodones, y entre sus dedos tomaba la esperanza, Señor, lo quiero yo, y basta. Ellen Rowe comenta sobre la prosodia en Trilce, quien escribió 2 libros sobre él y es estudioso de César Vallejo. La prosodia tradicional consiste en el ritmo de la frase y del verso y se relaciona con el tiempo social, produciendo un sentido contraste. El tiempo hormigueante, es decir, al tiempo no simbolizado, será el tiempo de lo real. Este otro tiempo que está antes y después de las palabras no es privativo de la poesía moderna. Se puede encontrar, por ejemplo, en la poesía de Quevedo, pero en Trilce llega un punto culminante que creo que no ha sido superado por la poesía posterior. Por ejemplo, la de Paul Celan. La prosodia tradicional llega a un punto límite en la obra del poeta francés Paul Verlaine, de finales del siglo XIX. Verlaine suministra una especie de fondo sonoro para Trilce. Lo característico de Verlaine es que estaría en la música de la poesía, la materia que el ritmo articula llega a un borde constituido por el cromatismo. La tendencia de la cromática caracteriza a cierta música de finales del siglo XIX. Esta tendencia empieza a cuestionar la tonalidad. Sin embargo, llegar a la revolución musical de Schoenberg, del principio del siglo XX. Este fondo de música que presenta Trilce, de tipo berliniano, es algo que Vallejo evoca y cuidadosamente quiebra. Como ya veremos, se puede decir que lo quiebra la música es el dolor. Musicalidad y dolor en la obra de Vallejo son antitéticos. A continuación haremos un poco sobre cómo se escribió Trilce. Vallejo escribe este poema para resarcirse a sí mismo a través de la infancia, para purificarse, para deshacerse de la sordidez que ha vivido en la cárcel. Hasta donde se conocen los testimonios del poeta Juan Espejo, en la cárcel de Trujillo, Vallejo escribió entre 8 y 10 poemas, pero especialmente reescribe todo lo que tenía. Allí aparecen sus preguntas sobre la existencia, la justicia y la soledad. Su radicalidad parte de la experiencia carcelaria, sumada a la muerte de la madre, así como la de sus admirados González Prada y Abraham Valdelomar. La cárcel le permite a Vallejo representarse por completo tanto a sí mismo como a su lenguaje. Ahora hablaremos un poco de los poemas en Trilce. En el poema 1 habla del tema del origen. Aquí Vallejo inicia la construcción de su dialecto. En el poema 2, Vallejo nos induce a pensar que el ser humano está imbuido en la temporalidad, y esa temporalidad finita del humano lo conduce al dolor, al sufrimiento mucho más palpable cuando se experimenta en una cárcel. El poema 3 es de infancia. Sus temas se desarrollan de una forma más transparente, muy accesibles y tranquilizadoras. El poema 4 es una boda, el origen con llanto, así como el poema 5 es llamada al matrimonio, con corazón doble. En el poema 6 es la purificación, refiriéndose a su amada Otilia, y también trata de la domesticación del tiempo o la domesticación del caos. En el poema 7
se introduce la cuestión del tiempo frente al espacio. En el poema 8 es el segundo, el interior no es el mismo. En el poema 9 es el trabajo, el alma de una mujer, y el poema 10 se trata sobre el nacimiento. Y así como en cada uno de sus poemas escritos en el Trilce, Vallejo da a conocer una nueva etapa de su ejercicio poético y humanista. Finalmente, mi grupo y yo hemos llegado a la inequívoca conclusión de que Trilce, el poemario escrito por César Vallejo, es un reflejo de las experiencias y de los acontecimientos sucedidos en la vida de César Vallejo, como por ejemplo la muerte de su madre, el encarcelamiento injusto y también cuando huyó hacia París, porque las autoridades de ese entonces lo querían capturar. Pero todo eso le sirvió como inspiración, ya que de esta inspiración se originaron los mejores y más revolucionarios poemas de la época. Y juntando todo esto originó Trilce, uno de los poemarios más extraordinarios y revolucionarios de todos los tiempos.